Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Bueno, amados hermanos, bienvenidos a Génesis Inmigración Celestial, trayéndole la palabra del Señor, que no va a regresar a Él vacía, mas va a traer fruto en abundancia. Y así es que recuerde, todo lo podemos en que nos fortalece. Filipenses 4:13, échele ganas, Dios está con nosotros, el Señor es bueno, el Señor proveerá. Y así nos vamos a ir hasta el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a enfocarnos directamente en el día de Pentecostés. Y en realidad hay mucha controversia dentro de lo que es el pueblo cristiano en cuanto al día de Pentecostés y las lenguas angélicas, lenguas que otra persona tiene que interpretar, pero son lenguas terrenales, lenguas por ejemplo como el italiano, por ejemplo como en alemán y otro tipo de lenguas. Esa es la referencia que nos da el libro de Hechos capítulo 2. No nos da una referencia de que sean lenguas que nadie podía entender, que sean una jerigonza, no. Dice que eran lenguas que eran entendibles porque les oían hablar en su propio idioma, y ahí había gente judía que había vivido en diferentes países y por lo tanto hablaban diferentes lenguas. Entonces de ahí es la deducción que eran lenguas que podían entender las otras personas, y ese precisamente fue el milagro que sucedió también en la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que otras personas empezaron a profetizar, a hablar en otras lenguas. Y esto puede causar un poquito de controversia en usted, pero nos vamos a ir directamente a la palabra del Señor y vamos a aclarar esta situación. Yo no sé cuál sea la creencia suya, yo no sé si usted hable lenguas, yo no sé si cuando usted habla las lenguas que dice que habla, usted las entiende, usted sabe qué quieren decir, pero acá en el libro de los Hechos capítulo 2 sabemos lo que ellos querían decir, y otras personas lo entendían porque hablaban en su propia lengua, en su propio idioma. Cuando llegó el día de Pentecostés, estamos en el libro de los Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que hace la llenura del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Aquí es donde vemos que estos judíos habían vivido en todas partes del mundo, por lo tanto ahí estaban congregados porque era una sola raza. Hablaban diferentes lenguas. Y dice acá, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿En qué tipo de lengua? No eran lenguas que no se entendían, eran lenguas que se podían entender, y eran lenguas humanas, lenguas que hablamos aquí en la tierra. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea que el judío que vivía en México, en Centroamérica, hablaba español porque ahí había nacido, aparte de la lengua hebrea. Y ellos decían: ¿cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua? O sea que entendían lo que decían. Y luego da una lista de qué tipo de nacionalidades eran las que estaban allí, incluso el idioma árabe, y ellos quedaron maravillados de esto. Entonces, en la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos, encontramos este gran milagro ocurrido en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Tal vez esto para usted pueda sonar como un poco chocante, tal vez, porque usted, no sé, tal vez usted habla de las lenguas que parecen jerigonzas y que no se entienden, que nadie más las puede entender, que tal vez ni siquiera usted las entiende, pero
usted las habla, pero la palabra de Dios aquí dice que eran lenguas que nosotros podíamos entender, o sea, los que estaban allí. Luego encontramos también en el capítulo 10 del libro de los Hechos, de nuevo, la visita del Espíritu Santo, que esta vez va a llenar, pero va a llenar al pueblo gentil, o sea, personas que no son judías. Y encontramos esta parte en el libro de los Hechos, capítulo 10, bastante interesante, porque esta parte ya le concierne a usted, que es un gentil, me concierne a mí, que soy un gentil, que no somos por sangre del pueblo judío. Pero vemos acá que Dios no hace acepción de personas, y encontramos también que los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo. Encontramos a Pedro predicándole el Evangelio. Capítulo 10, del versículo 34 al versículo 44, usted puede leer la simpleza de lo que es el Evangelio. Y ahí Pedro les empieza a decir a estos gentiles, Cornelio y su familia y todos los que estaban reunidos ahí, porque cuando usted hace un culto en su casa, usted llama a su familia, sus amigos, se reúnen muchas personas ahí para escuchar el Evangelio. Y encontramos acá a Pedro diciéndoles, mira, yo vengo a hablarles a ustedes de Jesús, el Rey de los judíos. Jesús, el cual fue crucificado, pero Jesús, el que también resucitó. Y saben otra cosa, yo fui testigo de su resurrección, porque yo me senté a comer y a beber con él. Así es que yo sé que él resucitó, eso es certero. Estoy parafraseando esos versículos bíblicos del 34 al 44 del libro de los Hechos, para que usted vea lo simple que es la predicación del Evangelio. Aquí para nosotros suena simple porque ya llevamos muchísimos años creyendo en esto y la mayoría lo saben, pero en aquella época era como cambiarle a una persona lo que ya había escuchado por años. Era cambiarle la ley, era decirle, mira, en aquella época se aceptaban los sacrificios de los animales, pero ahora ya no, ahora es Cristo Jesús el único sacrificio y ya pagó el precio, no más sacrificios. Y eso era como algo que chocaba en el pueblo judío y probablemente también chocaba en el pueblo gentil, porque ellos estaban acostumbrados a escuchar lo que eran las reglas judías dentro de la religión. Entonces esto era algo bastante fuerte para predicarlo en ese momento, como para usted tal vez pueda sonar fuerte en estos momentos el de las lenguas, y usted dirá, pero si todo el tiempo yo he creído que en el Pentecostés hablaban lenguas así como jerigonzas que nadie entendía, y no es así, de acuerdo a la palabra de Dios, no es así, eran lenguas que se podían interpretar, las escuchaban otros y sabían qué estaban diciendo. Entonces encontramos ya después, más adelante en el capítulo 10, lo que le concierne a usted y a mí, la predicación del Evangelio. Y vemos aquí como Pedro les dice, me quedo maravillado de que Dios no haga acepción de personas, que también al pueblo gentil se le pueda predicar el Evangelio y que también ellos sean llenos del Espíritu Santo. Y esto era bastante fuerte en ese momento, porque no era lo que ellos creían. Ellos creían que el pueblo gentil estaba destituido de eso, a menos que se convirtiera al judaísmo. Y vemos acá que Cornelio no necesitó convertirse al judaísmo para poder recibir lo que era la llenura del Espíritu Santo, para poder creer en Cristo Jesús como su Salvador. Entonces esto era como un engranaje que chocaba, como que no casaba con la Torá, el Antiguo Testamento, con lo actual, con el Señor Jesucristo. Y esto era algo bastante controversial en el capítulo 10 y el capítulo 2 del libro de los Hechos. Suena fácil en la actualidad, porque como dije, ya usted está acostumbrado al Evangelio, usted ya sabe lo que es el Evangelio, pero en aquella época esto era dinamita pura. Si alguien hubiera escuchado a Pedro de los de la sinagoga, de los sacerdotes, probablemente lo hubieran, lo que llamamos el día de hoy, cortado de comunión, tal vez lo hubieran expulsado de la sinagoga.
Y acá Pedro les dice también en el versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Imagínense, era abominable para los judíos, y ahora Pedro estaba compartiendo con Cornelio, y no solamente con un gentil, pero con varios gentiles que estaban reunidos ahí. Usted se imagina qué sería lo que hablaría el concilio, lo que hablaría la sinagoga, de qué manera iban a corregir a Pedro por esta situación. O sea, era algo para Pedro bastante riesgoso. Y dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y aquí es donde entramos usted y entro yo, dentro del pueblo gentil, no parte del pueblo judío por sangre, pero sí a través de la sangre de Jesucristo, nuestro Padre, por la fe, Abraham. Amados hermanos, ahora nosotros podemos llamar a nuestro Señor Jesucristo también nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, porque Él no hace acepción de personas. Cualquiera puede venir a Él si está convencido de pecado. Fíjense que tenemos acá a Cornelio, un hombre fuerte, un jefe de 100 soldados, un centurión, dice la palabra de Dios, y no era cualquier persona, era un hombre con autoridad, pero también era un hombre bondadoso, daba sus limosnas y oraba. Era igual que usted, muy bondadoso, y oraba mucho. Dice, el ángel le dijo, tus limosnas y tus oraciones han subido hasta la misma presencia de Dios. Hermano, qué hermoso es para nosotros saber que nuestras oraciones son escuchadas. Y por eso el ángel del Señor se le apareció a Pedro, se le reveló a Cornelio, y Cornelio pudo recibir la salvación. Es interesante cuando el que quiere saber qué es el Evangelio, quiere escuchar, tiene comezón de oír. Es interesante, lo va a lograr, y el Espíritu Santo va a llegar a hacer lo que tiene que hacer en el corazón de aquella alma. Por eso dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y el día de hoy puede ser que ahí dentro de los radioescuchas, dentro de los televidentes, haya alguien que pueda entender el Evangelio, que pueda creer y limpiar sus pecados en la sangre del Cordero, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para ustedes este mensaje, para usted que escuchó la palabra de Dios cuando era niño, pero luego usted se alejó del Señor, se alejó de la iglesia, se alejó de leer la Biblia, y usted ahora recordó y regresó, aunque sea en la radio lo escucho, porque yo recuerdo que mamá, papá me decían que era bueno. Y para ustedes ese llamado, aún hay lugar al pie de la cruz, igual que Cornelio, en aquel día creyó en Cristo Jesús como su Salvador, en aquel día fue bautizado, en aquel día recibió la llenura del Espíritu Santo. Y así, la esperanza de vida nueva, la esperanza de una vida eterna que Cristo Jesús logró con ese sacrificio, toda esa tortura, porque en la actualidad todos los sacrificios del Señor, los azotes que le dieron, el jalar su barba, sus escupitajos que le hicieron, todo eso era una tortura. Lo que conocemos en la actualidad como una tortura, todo eso Él lo padeció por amor a usted y a mí, amigo del Evangelio. Yo no sé en qué anda, tal vez usted anda en drogas, en alcohol, tal vez nadie nota, porque mire, hay drogas que al principio no se notan en la persona, y no las puede distinguir gente que no ha andado en eso, y tal vez muchos están en esa situación. Para usted también hay perdón de pecados a través de la sangre de Cristo. Solo Cristo Jesús le puede liberar, le puede sanar de esa atadura a las drogas que usted tiene, de esa atadura al alcohol. Solo la sangre del Cordero de Dios. Pero hay algo bien importante, tiene que creer usted y tiene que querer. Si usted quiere, bien puede ser salvo el día de hoy, pero la decisión no es mía, no es de su papá ni de su mamá, la decisión es suya. Hoy quiero que Cristo Jesús limpie mis pecados, hoy quiero cambiar porque ya me vi cómo estoy por dentro, porque tengo conciencia de lo que estoy haciendo, no agrada a Dios, ni agrada a los seres humanos. El día de hoy puede ser un buen día para que usted crea en Cristo Jesús como su Salvador. Le invitamos. David pudo decir, gustad, saboread, ved que Jehová Dios es bueno, que es dichoso el hombre y la mujer que confían en Él. Le invitamos, crea en Cristo Jesús como su Salvador.
Esto concluye la sección de Génesis, inmigración celestial, y nos vamos hasta Génesis, inmigración terrenal. Regresamos.